buenos días a todos y a todas y bienvenido a este seminario virtual, la inclusión de los enfoques de protección y de derechos en el ámbito humanitario, nuevas perspectivas. Antes de nada, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid que nos ha permitido realizar este seminario, porque no sé si sabéis, este seminario se encuentra dentro de un marco más amplio de una investigación que ha sido financiada por el Ayuntamiento a través de la convocatoria pública de subvenciones para la realización de proyectos de investigación de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo de 2019. Entonces, dentro de este proyecto estamos realizando una investigación dentro del IECA, del Instituto, para ver cómo ha sido la incorporación de este enfoque dentro de las diferentes organizaciones financiadas por el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, no podíamos dejar pasar la oportunidad para que una de estas patas fuese una actividad algo más formativa y de difusión sobre este enfoque. Bueno, antes de comenzar ya con el tema, me presento. Yo soy Alicia Daza, soy investigadora del IECA, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y hoy estaré aquí en calidad de moderadora. Os cuento un poco primero cómo va a ser la jornada para que tengáis todo claro. Primero vamos a tener una ronda de presentaciones de los ponentes que tenemos hoy, Juncal Ginsaz, Francisco Rey y Luis Enrique Eguren, o Quique Eguren, como le conocemos todos. Y posteriormente va a haber una parte en la que vais a poder participar lanzando las preguntas que consideréis necesarias. Hemos planteado esta parte de tal manera que vosotros podéis escribir las preguntas en el chat de Zoom y yo misma las iré lanzando. Entonces, os animo a que vayáis lanzando las preguntas durante todo el seminario, porque yo misma las iré recogiendo a forma de diferentes temas o diferentes bloques que vayáis lanzando para poder proponérselas a nuestras ponentes hoy. También comentaros que en una de las partes vamos a realizaros una serie de preguntas para que el seminario sea lo más interactivo posible y también conocer un poco vuestras opiniones y vuestras referencias. Entonces, os animo a participar en el momento en el que os salgan estas preguntas. Y bueno, sin más, os presento a los ponentes y las ponentes que vamos a tener hoy. Primero vamos a contar con Juncal Ginsaz Blanco. Está participando también en el conjunto del proyecto que estamos realizando con el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, Juncal es investigadora del IUDC, del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Complutense, y una muy buena colaboradora del IECA. Es experta del enfoque basado en derechos, desde derechos, con derechos y para los derechos, como define ella, y es consultora en este ámbito, ¿no? en el ámbito de derechos humanos y desarrollo, y cuenta con una experiencia de más de 15 años. Dice que ella trata de comprender, ¿no? este binomio entre derechos humanos y desarrollo, y trata de buscar pues, una coherencia en la planificación, en la cooperación al desarrollo. También contamos con Francisco Rey Marcos. Paco es el codirector del IECA, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y bueno, es un gran referente en el ámbito humanitario, tanto a nivel nacional, donde elaboró la primera estrategia de acción humanitaria al gobierno español y participó también en la elaboración de la segunda estrategia, y a nivel internacional, donde participa en múltiples foros. También es miembro de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, que bueno, por si alguien no lo sabe, es un instrumento que se crea en el primer protocolo adicional de los convenios de Ginebra y que trata de velar por el respeto del DIH, del Derecho Internacional Humanitario. Y en tercer lugar contamos con Quique Eguren, que él es médico y experto en protección, tiene un máster en acción humanitaria y un diploma en estudios estratégicos de seguridad y defensa. Y bueno, participa en diversas actividades de formación en el campo de la protección. Ha trabajado desde los diferentes ámbitos como empleado, como consultor en diferentes ONGs, agencias de Naciones Unidas, para la Dirección General de la Comisión Europea, y ha tratado pues, en temas de defensores de derechos humanos, de población desplazada interna, protección humanitaria, acompañamiento internacional, y ha realizado pues, múltiples publicaciones en este sentido, ¿no? Y bueno, también destacar que ha colaborado en la elaboración de la política de protección de la DG ECO.
Entonces, nada, sin más, ahora vamos a dar paso a las presentaciones. Como os decía, podéis participar a través del chat con las preguntas que consideréis necesarias, que al final, durante la última media hora o así, las iremos contestando. Entonces, para comenzar, yo querría preguntarle a Juncal, dado su experiencia, ¿no?, y el conocimiento que tiene en el enfoque basado en derechos, en cooperación al desarrollo y en acción humanitaria, ¿puedes compartirnos algunos aspectos que tú consideras fundamentales a la hora de trabajar con este enfoque en el campo de la acción humanitaria? Vale, buenos días. Pues buenos días a todas y muchas gracias, Alicia, por la presentación. Buenos días a Paco y a Quique. Es un placer compartir con vosotros esta jornada. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid la oportunidad que nos ha brindado con esta investigación, porque creo que es un tema clave, el del enfoque basado en derechos humanos y la protección, para lograr una acción humanitaria más coherente y con más calidad. Yo, como mi participación es breve, lo que he traído es 5 ideas claves. Voy a compartir con vosotras 5 ideas claves que creo que son fundamentales para comprender bien el enfoque basado en derechos humanos, pero también para conseguir incorporarlo correctamente a la práctica diaria. Veréis que son 5 ideas muy sencillas, pero que sin embargo no tenemos en cuenta a la hora de incorporarlos y facilita esa incorporación práctica que siempre buscamos. Bien, la primera idea es que el enfoque basado en derechos humanos no es algo novedoso. No es una idea novedosa cuando surge, pero sí que es innovadora, en el sentido de que no es que introduzca nada nuevo, pero sí que revisa esa idea o vuelve a esa idea de que los derechos humanos deben permear en todo, en la cooperación para el desarrollo, en la educación para el desarrollo y en la acción humanitaria, y busca a partir de su creación la manera de hacer esto posible. Pero no es novedoso porque precisamente se vale de eso. Cuando las agencias que dentro de las Naciones Unidas diseñan o crean el enfoque, parten de esa premisa de que los derechos humanos son el núcleo inspirador de cualquier acción relacionada con la ayuda, incluso antes de que existieran los derechos humanos o el derecho internacional humanitario propiamente dicho. La segunda idea clave que quiero compartir es la importancia, y es fundamental, de la dualidad en el término. Es clave comprender que el enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual, pero también es un marco metodológico, es una herramienta práctica. A mí personalmente me da muchísimo miedo el tema de los enfoques transversales, siempre lo digo, porque siempre se quedan o se pierden en una suerte de limbo que nadie discute, que nadie refuta, pero que nadie comprende tampoco. Justo hace un ratito, antes de comenzar el seminario, estábamos charlando las ponentes y hablábamos del enfoque nexo y decíamos que en teoría está muy bien, pero ¿quién es capaz de ponerlo en práctica, ¿no? y ponerlo en práctica de una manera efectiva? Bueno, pues precisamente el enfoque basado en derechos humanos, cuando surge, yo creo que es de los primeros enfoques transversales que ya piensa en su proyección práctica, y por eso es tan importante esta dualidad. Comprenderlo como un marco conceptual que está basado en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, pero también como herramienta metodológica que permite su puesta en práctica. En cualquier caso, y aquí va la tercera idea, es importante que tengamos en cuenta que debe haber un equilibrio entre estos dos aspectos, el teórico y el práctico. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando surge el enfoque basado en derechos humanos allá por el año 97 y sobre todo a partir del año 2000 con los ODM y demás, hay tiene su momento de auge, que todo el mundo está hablando del enfoque, todo el mundo lo quiere poner en práctica, todo el mundo empieza a trabajar con el enfoque, organismos internacionales, multilaterales, agencias bilaterales, incluso el tercer sector. Pero cuando se dan cuenta de lo que supone conceptualmente asumir el enfoque, sobre todo la titularidad de derechos recula bastante, si me permitís la expresión. El enfoque basado en derechos humanos supone, ya sea en el ámbito de la cooperación, de la educación para el desarrollo, de la acción humanitaria, comprender que estas áreas, que esta cooperación y que esta acción humanitaria es una obligación para los Estados, quienes se han comprometido voluntariamente a través de la firma y ratificación del derecho internacional humanitario
y el derecho internacional de los derechos humanos, ellos se han comprometido voluntariamente, pero a partir de entonces existe un imperativo legal que les obliga a cumplir con esos compromisos. Y muchas veces no somos conscientes de esto, y cuando los estados son conscientes de esto, hay un parón en la aplicación del enfoque y se empiezan a visibilizar otros aspectos más relacionados con la apropiación, con la participación de la titularidad de derechos y de responsabilidades, pero se nos olvida ese imperativo legal que hay detrás del enfoque. Y pierde proyección práctica. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la iniciativa que a mí no me gusta nada y que mucha gente considera también un éxito de Human Rights Upfront, que lanzó Ban Ki-moon en 2013, que retrocede y vuelve como estos grandes enfoques que hay en el ámbito de la acción humanitaria, ¿no? Bueno, son muy interesantes sobre el papel, pero no permite ponerlo en práctica porque es que no tiene recorrido práctico. Entonces, es importante no perder ese marco conceptual que nos ayuda a comprender la obligatoriedad de estar sujetos a ese derecho internacional humanitario, pero también comprender que el enfoque es una herramienta práctica. Por eso, y este es el punto 4, es importante centrarnos en que el enfoque basado en derechos humanos debe suponer siempre un cambio real en las relaciones de poder, promoviendo la participación de las 3 titularidades, pero absolutamente en una relación absolutamente horizontal, donde las 3 titularidades tengan el mismo peso y donde, por supuesto, haya una participación de la titularidad de derechos, por supuesto, haya una participación y una implicación de la titularidad de responsabilidades, pero que no se nos olvide nunca ese imperativo legal y esa obligación que tiene la titularidad de obligaciones. Y esto es clave para trabajar el enfoque basado en derechos humanos y conseguir el cumplimiento de los derechos humanos, que es el objetivo último final. Y yo creo, y esto le va a sorprender mucho a Paco que lo diga, y porque además no era mi hipótesis de partida cuando comenzamos esta investigación, creo que en el campo humanitario lo han comprendido muchísimo mejor que en el de la cooperación para el desarrollo o incluso en el de la educación para el desarrollo. Han sabido entender esta dualidad entre el enfoque como concepto teórico, esa vinculación legal con el derecho internacional humanitario, pero han sabido llevarlo a la práctica y lo han sabido llevar a una práctica de una manera coherente. Yo, por lo que he podido ver de lo que hemos avanzado en nuestra investigación, creo que en el ámbito humanitario podemos estar bastante contentos porque han entendido el enfoque, les ha permitido una actuación muchísimo más coherente, porque está sujeta siempre o supeditada a ese derecho internacional humanitario, ha permitido poner en práctica procesos muchísimo más sostenibles porque el enfoque basado en derechos humanos lo que ofrece son las herramientas para, una vez terminadas las crisis donde se inicia esa actuación humanitaria, ha sentado las bases o ha cubierto esas necesidades o esas condiciones que van a permitir promover unos procesos de desarrollo más sostenibles. Pero sobre todo, y esto es clave, o esto es lo que yo he aprendido, que siempre le preocupa mucho al ámbito humanitario, yo normalmente trabajo más en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, al ámbito humanitario le preocupa muchísimo la neutralidad. Y el enfoque basado en derechos humanos, incluso cuando tiene los derechos humanos como tronco principal, se centra en una neutralidad, porque nadie está opinando acerca de lo que deben hacer los estados. No, ese trabajo ya lo han hecho los estados previamente. Nosotros, a través del enfoque, solo recordamos a los estados que tienen unas obligaciones que cumplir y entonces les invitamos a trabajar con esas obligaciones y les facilitamos ese trabajo para cumplir con los derechos humanos. Estas son las 5 ideas principales que quería traer y bueno, ya me callo, doy la palabra a Paco y seguimos debatiendo a continuación. Pues muchísimas gracias, Juncal, por compartir con todas nosotras tus reflexiones, ¿no? de todos estos años. Paco decía, Juncal, que parecía que en el ámbito humanitario habíamos comprendido algo mejor, ¿no? esa dualidad. ¿Tú nos podrías contar un poco cuál ha sido la evolución en el ámbito de la protección en el ámbito humanitario, por favor? Hola, buenos días. Sí, muchas gracias. Y bueno, me alegra mucho estas últimas afirmaciones que ha hecho Juncal, porque son de alguna forma cosas que hemos ido indagando pues, en nuestra investigación, y creo que está muy bien que ya vamos teniendo ciertos resultados que son algo más que
hipótesis. Bueno, gracias al Ayuntamiento de Madrid, que nos ha permitido pues, hacer esta investigación, a las ONGs con las que estamos trabajando, y aquí que Alicia y Juncal por esto. Yo creo que en el ámbito humanitario se ha tratado de recuperar algunas carencias que durante años hemos tenido, por contestar a lo que preguntaba Alicia. Los temas que tratan derechos de un modo u otro están presentes en el ámbito humanitario desde su origen. Siempre contamos en nuestros cursos el origen simultáneo del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Derecho Internacional Humanitario, y por tanto esta idea de protección de ciertos derechos de las poblaciones afectadas por los conflictos y posteriormente ya por los desastres. Y yo creo que muchas veces ha contribuido mal a la divulgación de las cuestiones humanitarias la simplificación que se ha hecho con ese sinónimo que les gusta mucho a los anglosajones de salvar vidas, el mandato humanitario de salvar vidas, el saving lives. Y yo creo que eso ha hecho, que es algo además que hemos visto pues, durante la pandemia, es algo que ha hecho bastante mal pues, al sector humanitario, porque ya desde el inicio se hablaba de vidas dignas y se hablaba de un concepto de dignidad y no de vida biológica, sino de vida que pudiera desarrollar ciertas potencialidades como es este concepto de dignidad. Por tanto, yo creo que los temas que tocan derechos de un modo u otro con diferentes terminologías, como decía muy bien Juncal, han estado presentes en lo humanitario y sí han sido algo central en lo humanitario, pero que durante mucho tiempo hemos olvidado. La segunda idea que quería dar es esta, que durante mucho tiempo hemos tenido debates falsos en el ámbito humanitario y es evidente que ha predominado un enfoque basado en necesidades. Los anglosajones llaman el needs-based approach y no hemos dado tanta importancia a los derechos. Y más aún ha habido durante muchas décadas una idea de que la protección de los derechos en el ámbito humanitario la deben hacer las organizaciones con un mandato. ACNUR, que se dedica a los refugiados, el CICR a los conflictos armados, y no esta idea de cómo cualquier organización humanitaria puede abordar los temas de derechos desde una lógica de protección. Y luego, como sugería también Juncal, y ha habido otro debate falso, que ha sido el de pensar que defender derechos de un modo u otro nos obligaba a violar la neutralidad y, por tanto, llegar a la denuncia y que cualquier tarea de incidencia, de advocacy y de otro tipo ya no era compatible con el mandato humanitario de salvar vidas. Y en esos debates hemos estado enredados durante décadas. Y Quique, y Juncal y Alicia pues lo conocen bien, son debates que todavía surgen cuando se trata de estos temas con muchas organizaciones humanitarias, que son muy temerosas de hablar de derechos o de protección porque piensan que eso puede colisionar con el mandato humanitario, lo cual no es cierto, como estoy tratando pues, de defender en esta intervención. Y luego, en este camino que me pedía Alicia, sí que hay dos elementos que han jugado pues, bastante para que se vuelva a retomar esta idea de la protección de los derechos en el ámbito humanitario. Una es que desde el primer convenio de Ginebra en 1864 hasta hoy, pues ha llovido mucho, afortunadamente, y hay muchos otros instrumentos de derecho. Y hay muchos otros instrumentos que deben garantizar la protección de las personas afectadas por conflictos o por desastres. Junto al DIH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha sofisticado y hay nuevos convenios, pactos, protocolos que han avanzado mucho eso. Por supuesto, los derechos de la niñez con la Convención, los de las mujeres, es decir, hay toda una panoplia de derechos que ha hecho que también nuestro trabajo haya tenido que sofisticarse más. Y luego, y esto es más importante todavía, los avances que ha habido en el derecho pues, de las poblaciones refugiadas, con el convenio del 51, con los protocolos, los debates sobre el desplazamiento interno, todo ese tipo de cosas. Y el otro elemento que ha hecho que la protección y los derechos se vuelvan a popularizar es la presencia en los escenarios de conflicto, sobre todo de otros muchos actores y la necesidad de garantizar el acceso a las poblaciones afectadas. Hoy hay que dialogar con muchos otros actores por parte de las organizaciones humanitarias para garantizar esa protección de los derechos.
Los humanitarios siempre han tenido que hablar con el diablo, con los actores de los conflictos armados, pero en los momentos actuales eso es más relevante todavía en muchos escenarios de conflicto, y yo creo que eso ha hecho que bueno, haya una nueva preocupación por cómo defender esos derechos frente a actores armados no estatales y tal y cual. Y luego, junto a lo que decía pues, bueno, Juncal del enfoque basado en derechos, tal y como se formuló a finales de los 90, en el ámbito humanitario ha sido muy, muy importante una decisión del Comité Permanente Interagencias, pues, que agrupa a las agencias de la ONU y a grandes redes de ONGs, el IASC, que en el año 2013 proclamó lo que llaman la centralidad de la protección. Y que eso es algo que es importante porque volvió a retomar esa idea que estoy tratando de defender como hilo conductor de que la protección de un modo u otro y los derechos han estado en el ámbito humanitario con muchos altibajos. Esa declaración del año 2013 creo que es la que ha contribuido a popularizar mucho más todavía y a posicionar los temas de derechos ahí. Y quería finalizar diciendo que en estas dimensiones del trabajo humanitario, de asistencia, protección y tareas testimoniales o de advocacy, la protección también salva vidas. Me parece que muchas veces se diferencia como que la protección fuera algo adicional, ¿no? La protección humanitaria es life saving y se puede trabajar con un enfoque simultáneo de necesidades y de derechos, como defiende, por ejemplo, la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ECO, con una posición en la que Quique, por cierto, tuvo mucho que ver en esta defensa del enfoque simultáneo de derechos y de necesidades. Dicho esto, hay que reconocer que los proyectos de protección en el ámbito humanitario siguen estando pobremente financiados. Hay un informe muy, muy reciente que se presentó hace unos días del Consejo Noruego de Refugiados que hablan de la escasa financiación que los proyectos de protección tienen a veces. Y yo quería concluir, y Quique nos va a hablar más de eso, con que hay que cambiar un poco la narrativa de cómo presentamos esto. Por ejemplo, los que trabajamos más en vinculación con el derecho internacional humanitario, siempre somos unos llorones que nos quejamos de que el derecho internacional humanitario no se respeta, de que se viola y tal. Eso es verdad solo a medias, porque muchas veces, y yo defiendo eso, la incorporación de los enfoques de protección y de derechos en el ámbito humanitario están mostrando eficacia. No solo salvan vidas, sino que protegen comunidades y que, por tanto, yo creo que están demostrando su validez en los contextos actuales. Y creo que el contexto de la COVID pone más de manifiesto estos temas. En la pandemia, incluso en los países más desarrollados, los gobiernos han tenido que limitar derechos. Estamos confinados, no nos podemos mover. Es decir, son temas, como diría un mal periodista, de palpitante actualidad, y creo que nos hacen ver que estas ideas de un modo u otro de protección de los derechos, de enfoque basado en derechos, son ideas absolutamente actuales y que tenemos que profundizar en ellas si de verdad queremos trabajar en el ámbito de los derechos humanos, en el humanitario, en el de la cooperación para el desarrollo. Muchísimas gracias, Paco, por esta breve puesta al día que nos has hecho. Ahora pasamos a la segunda parte del seminario, ¿no? En la que Quique nos va a hacer una presentación más extensa y más formativa, podríamos decir, de este enfoque. Quique, es tu espacio. Muchas gracias. Pues buenos días también a todas, todos. Gracias por esta oportunidad para estar aquí con vosotras para compartir estos temas, y voy a intentar lanzar la presentación, que siempre es un desafío para mí, al menos. Y... ¿se ve? Sí se ve, pero hazla en grande, por favor, para que lo puedan ver mejor. Ahora mismo. Bueno,
Muchas gracias. Pues vamos a ver, como decías Alicia, voy a intentar bueno, presentar un panorama un poco amplio, pero también algunos detalles de protección humanitaria, y escuchando a Juncal y a Paco, creo que tengo la buena oportunidad de enmarcarla justo en esas dos maravillosas presentaciones que habéis hecho sobre el tema. Y voy a permitirme, como vengo después, pues quizá buscar alguna relación también de desafío, en el sentido de cómo se inserta la protección humanitaria en el ámbito más amplio de la acción humanitaria, pues hoy en día, ¿no? Pues primero siempre nos toca como pues definir un poquito, ¿no? Y planteamos, yo al menos planteo, planteamos mucha gente, que la protección humanitaria es un sector, o sea, todo un campo de actuación en acción humanitaria, pues tan relevante como puede ser trabajo en salud, como puede ser trabajo en seguridad alimentaria, trabajo en agua, saneamiento. Es un sector más, ¿no?, que se ha incorporado más recientemente, como decías también, pues quizá a partir de 2013 y 2015-16, y que por tanto todavía se está situando, es emergente, digamos, pero que ya comparte muchos desafíos y adelantos con otros sectores, ¿no? Y el tema de protección viene por una necesidad clara, porque hay actores en escenarios de conflictos armados, en escenarios de desastres, que están agrediendo, atacando a población civil, a población vulnerable, o dicho de otra manera, que está violando los derechos humanos, en el sentido más amplio de la palabra, según diferentes marcos normativos, de las personas afectadas. Pues, como habéis mencionado también, amplios grupos afectadas, como por ejemplo personas refugiadas, personas desplazadas, en general cualquier parte de población civil que está siendo víctima de agresiones indiscriminadas o bien dirigidas por parte de gobiernos de un país, por parte de actores armados no estatales, como pues, grupos guerrilleros, como en general actores armados más tipo delincuencia organizada, y otros actores armados en general. No vamos a entrar a este tema de definiciones, pero digamos que generalmente, bien porque quieren mantener su hegemonía sobre una zona, bien porque quieren eliminar o barrer a todas aquellas personas de población civil que perciben como una oposición a su poder, entonces las atacan, o bien las desplazan de un lugar porque quieren explotar lo que hay en el lugar, como a veces en caso de minerías o en caso de apropiamiento de tierras, o bien directamente eliminan a lo que perciben, como decía, como oposición política, digamos, ¿no? Entonces, esto se da, y con la introducción que habéis hecho, Juncal y Paco, queda claro que hay un deber de proteger. O sea, que aunque los actores armados y gobiernos en ocasiones estén atacando, agrediendo y violando derechos de la población civil en general, hay un deber de proteger. Cada país, cada gobierno, cada país que ha firmado un convenio internacional sobre derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra, o aunque no los haya firmado, que está obligado por lo que se llama el derecho consuetudinario, que obliga a ciertos básicos de protección, siempre se pone de manifiesto que hay actores que tienen que proteger, y por ejemplo, primero en lugar es el Estado, en donde está teniendo lugar un conflicto o bien un desastre en ciertos casos también, ¿no? Ese Estado y sus partes, como gobierno e instituciones del Estado, fuerzas de seguridad, etcétera, tiene un deber de proteger a toda la población que se encuentra dentro de sus fronteras. Pero también tiene un deber de proteger los actores armados, aunque no sean gubernamentales, o sea, no gubernamentales, pero no estatales, pues sobre todo de acuerdo con el marco que ofrece el derecho internacional humanitario, que obliga también a ciertos mínimos de respeto a la población civil en situaciones de guerra o de unrest, o de cuando hay una amplia conflicto social que incluye pérdidas de vida a veces, ¿no? Y en ese sentido también ese deber de proteger está claro, pero sin embargo nos viene una pregunta que creo que es muy importante, y digamos que estamos operacionalizando esa lógica de derechos humanos que hablábamos antes, ¿no? Al fin y al cabo la pregunta es, y sí que invitaría por favor, si Laura, si puedes lanzar la pregunta, si una ONG o una agencia puede proteger a las personas que sufren violencia en un conflicto. Nos gustaría que nos dijerais si estáis de acuerdo o en desacuerdo con esa frase. Las organizaciones humanitarias protegen a la población vulnerable de los abusos por parte de, por ejemplo, actores armados. Una pregunta un poco ambigua, pero es la lógica de usarla acá, digamos, ¿no?
Y mientras respondéis, también diría que también es muy importante la pregunta porque nos va a dar pie a seguir hablando de protección humanitaria. No perdamos de vista nuestro punto de vista. Estamos hablando de organizaciones humanitarias, ONGs, agencias de Naciones Unidas, etcétera, que trabajan en protección humanitaria. Quique, no sé si no ves los resultados. Sí, sí los veo, sí, vale, sí, perdón. Vale. Sí. La cosa es, bueno, hay más o menos, exactamente un 83% de personas que están de acuerdo en que las organizaciones humanitarias protegen a la población vulnerable de los abusos por parte de actores armados. Hay algunas personas que están en desacuerdo, 8%, y 8% no lo saben. Bueno, pues entonces sigamos con esto un poquito. Si de verdad estamos de acuerdo en que las organizaciones humanitarias protegen a la población, esto quiere decir, es algo muy importante y muy difícil, que las organizaciones humanitarias podrían disuadir o intervenir de modo que un gobierno o que un ejército o que un actor armado no ataque a la población civil. ¿Os parece que esto es posible? Porque la lógica de que si las organizaciones protegen de hecho, tendría que ser como un requisito, digamos, que entonces puedan frenar a un actor armado o puedan frenar a un gobierno que está violando los derechos humanos de la población y por tanto la población se desplaza o se refugia. Y esto realmente no es posible. Digamos que hay una contradicción entre la lógica de que una organización humanitaria proteja con la lógica de que no puede actuar, realmente no puede frenar la acción de los actores armados. Perdón, que estoy compartiendo ahora no sé, sí, estoy compartiendo ahora los resultados. Perdón, que igual no estabais viendo. Hablamos de un 83% que estáis de acuerdo con esto y un 8% que estáis en desacuerdo. Desde mi punto de vista, es imposible. Es imposible que, aunque estemos hablando de protección humanitaria, una organización humanitaria pueda proteger de hecho, de facto, frente a un actor armado o a un gobierno que viola los derechos humanos porque no tiene el poder, no tenemos el poder o la capacidad de frenar a esos actores armados. Me permito quitar esto para seguir. Entonces, ¿qué significa esto respecto a la protección humanitaria? ¿De qué estamos hablando entonces? O más bien, ¿cuál es el punto de vista intermedio que estamos aquí buscando? Espera un segundito. No sé si me salta una. Bueno, entonces, hay que buscar un punto intermedio, que sería el siguiente. ¿Cómo podemos plantear protección humanitaria? Antes habéis comentado, Juncal y Paco, que este enfoque general de derechos es importante, es un marco adecuado, pero el desafío, sobre todo, es cómo eso se lleva a la práctica. Cómo se logra justamente hacer posible que ese marco de derechos se ejecute en la realidad. Y eso es un poco la protección humanitaria. Yo diría que es un poco como si se puede hablar del arte de lo posible. El Comité Interagencias, que antes mencionaba Paco, plantea todavía hoy en día, después de hace muchos años que se llegó a un consenso, que la protección humanitaria es el conjunto de actividades encaminadas a proteger los derechos, desde el punto de vista del derecho internacional, que incluye pues, muchos más normativos, de los individuos y de los grupos afectados en un conflicto, una situación de conflicto. O sea, se define protección como un conjunto de actividades que intentan proteger derechos. ¿Cuál es el problema que siempre nos encontramos con esto? Que a la hora de operacionalizar, de llevar a tierra, de hacer realidad este marco de derechos que es la protección humanitaria, no hay manera realmente de evaluar esto, o sea, de entender. Si es un conjunto de actividades, la pregunta ¿es suficiente entonces con hacer actividades de protección para conseguir un resultado? Y la respuesta es que evidentemente no. Todo el mundo que aquí conocéis cómo se hace un proyecto, cómo se diseña una intervención en protección, pues sabemos perfectamente que una intervención no es solamente hacer cosas, actividades, que es una cosa importante. Primero, hay que definir qué se quiere conseguir, o sea, unos resultados, y luego también, por supuesto, hay que poder ir planteando cómo se van a implementar esas actividades y después cómo se va a poder evaluar el resultado, de lo cual hablaremos después. En definitiva, la lógica es que hay que operacionalizar el marco de derechos. Y esto tiene al menos dos grandes barreras en protección humanitaria. Uno, yo soy un poco crítico
con cómo las organizaciones humanitarias en general han visto el tema de derechos humanos, o lo ven incluso hoy en día. Creo que hay una especie de salto entre una lógica de derechos humanos y la lógica humanitaria. Y yo creo que ese salto, ahí sería un poco, me gustaría luego, Juncal, si podemos también intercambiar sobre esto, sería crítica con esto, porque creo que en el mundo humanitario hay un poco de tabú. Me atrevo a decir tabú informalmente, pero no es un tema tan bienvenido hablar de derechos humanos, porque se percibe como que los derechos humanos limitan el acceso a la población, porque digamos que enojan o enfadan a los gobiernos o a los actores armados, y que los derechos humanos son como muy, y hago comillas si me permitís, políticos, y que en definitiva dificultan lo que muchos actores y agencias perciben como una acción humanitaria, perdón por las comillas otra vez, pura, es decir, enfocada solamente en unas necesidades como alimento, albergue, refugio, protección de la intemperie, en salud, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos superar este desafío y esta lógica ajena a derechos humanos en protección humanitaria, donde, como ha dicho Paco también, la lógica es enfoque en necesidades? O sea, hablamos de imparcialidad de la acción humanitaria, hablamos de que hay que centrarse en responder a las necesidades, solamente a las necesidades. Es un poco el salvoconducto teórico de principios que informa la acción humanitaria. Aquí es donde, por varios años, yo creo que hubo un cierto estancamiento hasta que al final se aplicó a la protección humanitaria para operacionalizar la lógica del riesgo. El riesgo, como seguramente sabéis bien, es una teoría social que se ha aplicado y se aplica en muchos campos distintos, desde la prevención de desastres, de catástrofes, gestión de desastres, hasta el mundo de los negocios y de las empresas. Se habla de riesgo. En general, el riesgo ha permeado mucho la lógica de lo social. Digamos que es una manera de reducir la incertidumbre de algo que puede suceder. Hablamos de riesgo. A esto no fue ajeno a la protección humanitaria, y hace unos años se adoptó este enfoque de riesgo, intentando operacionalizar la protección humanitaria. La lógica principal era, si hablamos de protección, estamos hablando de personas, grupos, poblaciones que están en riesgo. Es un cambio de paradigma, ¿eh? Entonces el riesgo, como tenéis ahí, se puede descomponer, vamos a decirlo así, en una falsa ecuación, que es una falsa ecuación matemática, digamos. Se plantea que el riesgo de esa población, por ejemplo, desplazada o en riesgo de verse desplazada porque la está atacando un actor armado o un ejército, digamos, el riesgo sería proporcional a la amenaza que se cierne sobre esa población. Aquí no hablamos de amenazas explícitas, sino la amenaza que se cierne sobre una población. Por ejemplo, si tenemos una zona aislada, una zona de montaña, digamos, en que un gobierno, una fuerza de seguridad, un ejército, está entablando, está en un conflicto armado, en hostilidades, digamos, con una fuerza, una guerrilla, por ejemplo, en un país, entonces el gobierno decide o plantea que para vencer a la guerrilla lo mejor sería atacar a la población civil que ese ejército percibe que apoya a la guerrilla, un poco para quitar este apoyo a la guerrilla. Es una vieja escuela en tema de hostilidades. Y entonces ese gobierno decide bombardear las comunidades de población civil cercanas a los campamentos de la guerrilla que están en la montaña, por ejemplo, digamos, ¿no? En ese contexto, esa población está en riesgo de verse desplazada, que esto va contra, pues como bien sabéis, contra los derechos de esa población, desplazamiento arbitrario. Y entonces la amenaza sería que se cierren sobre esa población sería la amenaza de bombardeos o de asesinatos selectivos o de cortar el acceso a alimentos, etcétera, de esa población para que se desplace de la zona, para que se aleje, ¿no? Esa sería la amenaza que se cierne sobre esa población. Pero también decimos que el riesgo es también proporcional, como veis ahí, a las condiciones de vulnerabilidad de esa población. Si esa población llega a no tener acceso a alimentos o a sus campos de cultivo, justamente porque son asesinadas las personas que salen del entorno, digamos, de la comunidad, si llega a no tener acceso a agua, a comida en general, o si no puede protegerse de esos bombardeos porque está en un campo, una zona abierta y son víctimas de bombardeos directamente, decimos que esa población está en condiciones de vulnerabilidad. O sea, esa amenaza que se cierne sobre esa población se hace efectiva porque la población además no puede protegerse. También es vulnerable si la población no puede dar la alarma a nivel nacional sobre lo que la está pasando, si nadie sabe lo que está sucediendo, etcétera, ¿no?
Pero también decimos siempre que el riesgo es también como inversamente proporcional, o sea, se reduce según las capacidades de la población afectada. Si por cambiar el escenario que estábamos compartiendo, esa población se las arregla para poder hacer saber a nivel nacional o internacional las violaciones de derechos humanos que está sufriendo y el gobierno se ve bajo presión, en algunos casos sucede, ¿no?, por estos ataques indiscriminados contra la población civil y puede tener que frenar esos ataques, digamos que esas son capacidades que tiene esa población, la capacidad de hacer saber lo que está pasando para intentar frenar la amenaza que se cierne sobre ella. Este conjunto, esta especie de pequeña trilogía de factores que son las amenazas que se ciernen sobre esa población, sus condiciones de vulnerabilidad y sus capacidades, son las que conforman el riesgo. Es decir, asumimos, y esto es algo que hay que asumir con esta lógica de riesgo, que la protección humanitaria significa que alguien está en riesgo, una población está en riesgo, y por tanto que protección humanitaria significa, esta es una clave, intentar contribuir para reducir el riesgo de esa población. Es decir, si miráis la ecuación, que insisto, es una falsa ecuación, esto no son matemáticas, no mucho menos, si veis, si recordamos de cuando estudiamos, quizás hace muchos años, al menos en mi caso, esta lógica de ecuaciones muy sencilla, que para disminuir el riesgo haría falta disminuir las amenazas que se cierne sobre la población, disminuir sus condiciones de vulnerabilidad e incrementar sus capacidades. Si disminuimos amenazas, disminuimos vulnerabilidades, incrementamos capacidades, disminuimos el riesgo. Y por eso decimos que estamos contribuyendo a la protección humanitaria. Como veis, es un enfoque distinto. Intenta operacionalizar. En vez de hablar solamente, que es fundamental como marco, de derechos humanos, no es que haga un cambio, ni mucho menos, pero sí intenta otro enfoque distinto, hablar de riesgo. ¿Cómo se entronca la lógica de derechos humanos con la lógica de riesgo para encontrar la protección? Justamente planteamos que las necesidades de esa población, discurso humanitario, necesidades, están informadas por los derechos de esa población. Y por eso entonces planteamos que las amenazas que se ciernen sobre esa población están informadas con la lógica de derechos. Por ejemplo, según el derecho internacional humanitario, no se puede directamente atacar con armas a población civil como tal, directamente. Está prohibido, legalmente hablando, por supuesto. Pero también los directrices sobre desplazamiento forzoso, también aprobadas como soft law por Naciones Unidas, plantean que no se puede desplazar arbitrariamente, sin un motivo establecido, a una población de un lugar. Y por supuesto, el negar el acceso a agua y comida está también prohibido por los derechos humanos y también, por supuesto, los asesinatos selectivos, todo lo que está pasando en esta población que estamos hablando, ¿no? Entonces, esos derechos humanos informan cómo definimos las amenazas que se ciernen sobre esa población y le pueden informar con la lógica de derechos. Lo mismo las condiciones de vulnerabilidad. Si la población no puede hacer saber a nivel nacional, al menos, quizá a nivel también internacional, lo que la está pasando, pues no puede hacer uso, por así decirlo, de su derecho a libertad de expresión y a buscar ayuda o protección por parte del Estado que está obligado. Resumen, con este enfoque de riesgo creemos que es más posible operacionalizar, es decir, llevar a la práctica una lógica de protección humanitaria, siendo perfectamente informada por un enfoque de derechos, pero de modo mucho más cercano a la lógica y a la praxis de las organizaciones humanitarias. Al fin y al cabo, entonces, lo que se trata es de reducir las amenazas, o sea, intentar limitarla o reducir la acción que están llevando a cabo contra esa población, tanto un ejército como actores armados, reducir las condiciones de vulnerabilidad de esta población e incrementar sus capacidades. Esta es un poco la lógica o enfoque de la protección humanitaria, que, insisto, intenta o está informada por derechos, pero tiene un punto de vista, distinto punto de vista de riesgo. Y esto es lo que se planteó, por ejemplo, en 2016, cuando se aprobó que fue la primera que se aprobó, la política de protección por parte de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea sobre protección humanitaria. Fue la primera vez que esta lógica de riesgo se incorporó a un sector formal, en este caso la Comisión Europea, y por tanto la Comisión Europea ahora, además de entender también que la protección es en las actividades encaminadas a promover el respeto
del derecho a los derechos humanos por parte de la población, también entiende de modo complementario que la protección humanitaria significa reducir las amenazas que vive la población afectada, reducir sus vulnerabilidades y contribuir también a incrementar sus capacidades. Es una definición, como veis, como muy operacional, también con sus puntos débiles que podemos discutir después, ¿no? Y con ese bagaje, digamos, de lógica de riesgo, es que se incorporó la protección humanitaria como un sector a la acción humanitaria, como estáis ahí viendo también, ¿no? Yo quisiera también, si podéis, porque hay una pregunta que antes habéis abordado también, pero con toda esta lógica de que al fin y al cabo, y volviendo a la pregunta previa, se me olvidaba, perdón, las organizaciones humanitarias no pueden, tampoco deben, pero es que no pueden frenar las amenazas contra esta población civil. O sea, una organización humanitaria no puede físicamente proteger a esa comunidad que hablábamos antes, que está siendo bombardeada y confinada por un ejército en este caso, no puede frenar esto. Una organización humanitaria no puede enfrentarse a un ejército para decir, dejad de hacer esto que va contra el derecho internacional de derechos humanos. Eso es imposible. Entonces, ¿cuál es la posición que toma las organizaciones humanitarias para llevar a cabo protección humanitaria? Es un ejercicio permanente y complejo, no sencillo, pero permanente, de recordar a aquellos, en este caso a gobierno y actores armados, cuáles son sus deberes y recordarlo de muchas maneras. No solamente es un tema de incidencia o advocacy, recordarlo, se trata de hacer un conjunto de actividades que luego podemos comentar más en detalle sobre cómo generar básicamente presión, persuasión, disuasión, presión para que ese gobierno, ese actor armado, deje de hacer lo que estaba haciendo. Y aquí es donde viene la pregunta, si la protección, entonces, si vamos a interactuar si vamos a decir esto a los gobiernos, si vamos a recordar a los gobiernos y actores armados sus obligaciones legales, entonces quizá esta labor de presión hace que la protección humanitaria ya no sea neutral. ¿Qué os parece? ¿Es la protección humanitaria algo que afecta a la neutralidad y también, si queréis, a la imparcialidad de la acción humanitaria? Porque la protección humanitaria es un sector, digamos, ¿no? Esto es algo fundamental, como ya conocéis muy bien, porque los principios humanitarios son los que, además de principios, permiten un discurso, una narrativa política real que permite como acceso a la población afectada. O sea, los actores humanitarios se basan en esos principios para defender, plantear, reivindicar su acceso a esa población, ¿no? Más o menos como estamos, si está más o menos así la cosa, hay un acuerdo de más o menos el 29%. Casi un tercio de vosotros pensáis que al tener que recordar al gobierno sobre obligaciones legales, la protección humanitaria ya no es neutral. En cambio, estás en desacuerdo con esa frase, más o menos el 70%. O sea, 2/3, un tercio está la cosa, más o menos. Bueno, mi planteamiento, pero ahí me limito casi a repetir lo que dijo antes, entonces creo que muy correctamente. Sí, estamos 2/3, un tercio, digamos, ¿no? Sí, 2/3, un tercio. Mi planteamiento entonces sería que efectivamente la protección humanitaria, aunque tenga que recordar a los gobiernos armados sus obligaciones, los gobiernos ya decidieron antes, cuando suscriben acuerdos, convenios de derechos humanos, que tienen que protegerlo. Es un compromiso, con lo cual los actores humanitarios se limitan, formalmente hablando, a recordar, a insistir, a empujar, a promover que se apliquen esos marcos de derechos humanos que el gobierno correspondiente ya firmó antes, ¿no? En general. Y por eso, desde ese punto de vista, no rompe la neutralidad. Digo esto porque esto es la respuesta formal. En la respuesta informal y en el terreno se ve muchas veces que muchas organizaciones en acción humanitaria perciben que la protección humanitaria efectivamente no es neutral o no es imparcial, o en todo caso está muy cargada políticamente, para decirlo de modo informal, ¿no? Y esto es un gran tema y un gran peligro, diría también, porque esto impide que la lógica de protección humanitaria
sea adoptada por más organizaciones, más allá de las calles que tienen mandato, como decía Paco, como CICR, por ejemplo, el Comité de Entradas de la Cruz Roja, como el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, tienen mandatos de protección. Pero aquí estamos hablando de protección como un sector dentro de la acción humanitaria. Con esta lógica, con la lógica esta de protección en el centro del 2013 y de los derechos siempre permanentemente, como también comentaba Juncal, con esta lógica la protección es algo obligado para todos los actores humanitarios. Ya no hay aquella cosa de que quien tiene un mandato lo haga y los demás no lo hacemos. Ahora la lógica, la narrativa sería que toda agencia humanitaria tiene que tener en cuenta la protección como una acción clave e importante. Eso no quiere decir que todas las organizaciones humanitarias tengan que trabajar en protección, porque muchas veces algunas se especializan por sectores. Hay quien se especializa en temas de salud alimentaria, en temas de salud. Pues hablamos también de sectores, pero en general todas las organizaciones tienen que tener ahora mismo como un principio de actuación la protección humanitaria, y esto se traduce también en lo operacional en algo que explicaremos después. Entonces, la respuesta corta sería: la protección humanitaria no rompe ningún principio humanitario, ni neutralidad, por supuesto, ni humanidad, ni parcialidad, ni independencia. Es una acción que se realiza dirigida a lo que llamamos ahí, me permite un nombre, de perpetradores, o sea, los que perpetran, los que realizan, los que hacen abusos de derechos humanos, derechos humanos en general, contra la protección humanitaria, y entonces esos perpetradores se convierten en el foco de actuación de las soluciones humanitarias. Insisto, no podemos frenar a esos actores, pero sí se puede intentar construir una lógica de presión, de persuasión, de disuasión, que al final redunde en que dejan o reducen o dejan de agredir o de violar derechos humanos en la población afectada y, por tanto, contribuimos a la protección humanitaria. Estoy seguro que estamos todas pensando, claro, ¿y Siria? O claro, aquellos gobiernos que no les importa absolutamente para nada la presión internacional o nacional, no van a hacer nada. Pues la respuesta corta es que es cierto, en sentido estricto, que las organizaciones humanitarias no logran muchas veces contribuir a la protección en aquellos lugares donde los gobiernos tienen fuertes intereses estratégicos y no les importa la opinión internacional, y entonces caminan directos a su objetivo, afectando a la población civil. Pero es que ahí es donde vamos a un equilibrio muy difícil también, que es, desde mi punto de vista al menos, podemos discutirlo también, el equilibrio entre la acción humanitaria como acción que intenta aliviar, ayudar, proteger, y la resolución de una crisis geopolítica que nunca puede ser hecha por actores humanitarios. O sea, una crisis geopolítica es la que genera la situación de crisis humanitaria, y los sectores humanitarios entran allí, pero un conflicto como el que tiene el gobierno de Nigeria y otros gobiernos de la región con Boko Haram, por ejemplo, que recientemente ha golpeado todas las noticias, la guerra en Siria, o tantos otros escenarios muy difíciles para la población civil, no están al alcance de la acción humanitaria. Aunque hablemos de protección, siempre estamos hablando de una acción humanitaria limitada y que depende, al fin y al cabo, de la, si me permitís, de la santa voluntad del gobierno de turno. Muchos gobiernos están abiertos a esta interacción porque son parte de una comunidad internacional, tienen intereses y, por tanto, en muchos casos, no todos, intentan mantener esa imagen. Tiene que ver con presión política, con presión de sanciones internacionales, con acuerdos comerciales que a veces se ven un poco influidos por derechos humanos, etc. O sea, hay una lógica política mucho más amplia y muy aplastante, dentro de la cual se inserta la acción humanitaria, dentro de la cual se inserta la presión humanitaria. Digamos, un poco para ponerlo en perspectiva. Pero una discusión que hemos tenido muchas veces en terreno sobre, bueno, Nigeria, Boko Haram, que puede hacer las organizaciones humanitarias contra las masacres contra civiles que hace Boko Haram, y la respuesta yo creo que es pues poco puede hacer, porque es algo que corresponde al gobierno de Nigeria y a los gobiernos en general en su deber de proteger a la población civil. Sin embargo, esa población en Nigeria que se desplaza hacia la zona centro y norte de Nigeria, esta población desplazada que está siendo explotada por población local, con niños y niñas en situación de trabajo forzoso, con violaciones de derechos humanos, violencia sexual contra las mujeres y contra otras personas, ahí sí que los actores humanitarios tienen un rol, porque sí pueden ejercer presión e interacción con el gobierno y el ejército de Nigeria
para intentar también limitar esas agresiones y esas violaciones de derechos humanos. Es decir, la parte de Boko Haram requiere una solución estratégica, pero muchos otros aspectos de protección vinculados a este conflicto sí se pueden abordar por los actores humanitarios. Y se pueden abordar también porque planteamos que no solamente estamos hablando de denunciar o no denunciar. Y ahí entro a lo que comenta aquí de las humanitarias. Yo creo que hay un debate, si puedo decirlo, falso o por lo menos ficticio, que a veces se plantea entre, bueno, si estamos trabajando como organización humanitaria en un lugar y vemos violaciones de derechos humanos contra esa población desplazada que hablábamos antes, si denunciamos esto, el gobierno, digamos que se va a enfadar, vamos a decirlo así informalmente, y entonces nos va a echar de la zona, perdemos el acceso. Es decir, se plantea la protección, creo que falsamente, como una dicotomía entre denunciar para que se actúe sobre la situación o, como excluyente, mantener el acceso, como dos cosas excluyentes. Y creemos que esto es una falsa dicotomía. No hay tal dicotomía. Realmente no son las únicas opciones de denunciar y acceso. Lo que planteamos es más bien cómo transformar esta falsa dicotomía en una pregunta mucho más orientada a la acción, porque la otra genera parálisis. Lo hemos visto muchas veces en el terreno. Más bien orientada a la acción. ¿Cómo podemos mantener el acceso a la población, acceso humanitario a la población, mientras intentamos también contribuir a limitar o a reducir o a limitar a reducir que este gobierno de turno esté atacando a esa población? ¿Cómo mantenemos acceso mientras hacemos también lo otro? Porque no solo es denuncia, hay muchas actividades que creo que conocéis todos bien, como por ejemplo el tema de incidencia o advocacy para generar presión, pero también hay muchas otras actuaciones posibles, como contribuir a la formación donde sea posible, de esa población desplazada para que conozca sus derechos y pueda realizar su propia reivindicación de sus derechos en los países en que esto sea posible. O, por ejemplo, cómo contribuir también a que esta población pueda comunicarse mejor con sectores que puedan ayudarle en cuanto a reivindicar sus derechos en general. O, por ejemplo, cómo también se puede conseguir documentar lo que está pasando, pero no para publicarlo en el ámbito abierto, sino para pasar la información pues a otras agencias, por ejemplo, Naciones Unidas, etcétera, que usan la información también desde su sector con más peso político, si se quiere, para plantear presión a nivel más general de gobiernos, etcétera. O sea, al fin y al cabo, la lógica aquí es cómo conseguir generar disuasión, persuasión, presión sobre el gobierno actor armado para que actúe de modo acorde a derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos y mejore la situación, se disminuye el riesgo que se hicieron sobre la población afectada. Y esto que a veces suena, incluso ahora mismo puede sonar como algo naif, no es nada naif, es profundamente digamos, político en el sentido político de la acción humanitaria y es profundamente pragmático. Se trata de ver qué cartas hay sobre la mano y mover esto. Como antes también decía Juncal, es un tema de poder. Se trata de usar el posible poder mucho poco regular que tenga las agencias humanitarias para ponerlo a favor de los derechos de la población, incidiendo sobre el actor que sea causante de esas amenazas contra la población civil, digamos. Aquí, no, pero cuesta un poco a veces que avance esto. No me falta ya mucho. Creo que puede ser también interesante el debatir un poco sobre esto, porque hay muchas cosas que digo que, aunque creo que son así, también se pueden discutir y creo que es también importante. Bueno, una pregunta muy operacional. Si estamos hablando de entonces eso de operacionalizar, de llevar un poco a la práctica, a la praxis, esta lógica de protección informada por el derecho internacional de los derechos humanos, bien, hacemos una intervención y estamos reivindicando que la protección humanitaria es un sector más de la acción humanitaria. Entonces la pregunta que alguien puede plantear es, ¿se puede evaluar la protección humanitaria? Y ahí tenemos otra pregunta para que compartamos. Si la podéis lanzar, por favor. Ya conocéis lo que hemos hablado. O sea, hemos planteado que la protección humanitaria tiene que ver con persuadir o disuadir a un actor con poder.
Y entonces planteamos entonces también que, bueno, que si no consigue resultados tangibles me refiero medibles, no se va a poder evaluar adecuadamente. Tiene ese punto, digamos que la pregunta plantea que ese punto débil está en la acción humanitaria. No es fácil evaluar, o bien decir que puedes evaluar un proyecto de seguridad alimentaria para niñas y niños menores de 5 años, pues pesando a los niños. Si hay un proyecto de nutrición y los niños y niñas están desnutridos, con bajo peso y baja talla, cuando acaba el proyecto de nutrición tú puedes físicamente averiguar si esas niñas y niños han mejorado su situación nutricional, entre otras cosas, besándoles y midiéndoles. Es un resultado tangible, porcentajes, son números que están ahí, ¿no? Esto sí se puede evaluar y podemos ver si lo que se hizo estuvo bien hecho y tuvo la calidad que se esperaba. Sin embargo, en protección de materia no se puede pesar exactamente bien. Entonces la pregunta que estoy respondiendo es si se puede evaluar. Perdón, es que no se puede evaluar. Y pues por lo que veo, pues sí, 3/4 partes de vosotros estáis en desacuerdo. Es decir, estáis planteando que sí se puede evaluar adecuadamente. Y por mi parte, pues también diría que estoy totalmente de acuerdo. Porque una cosa sería tenéis ahí los resultados, perdón, sí, más o menos 1/4, 3/4 más o menos, digamos, y los 3/4 estáis en desacuerdo, o sea, 3/4 planteáis que sí se puede evaluar adecuadamente. Y bueno, eso es lo que os decía, que estoy de acuerdo. Es decir, y volvemos a la presentación en un momentito, perdón, sí. Es decir, una clave de la protección humanitaria que ha ido de la mano de la emergencia, cómo la protección humanitaria se ha hecho un sector más, es lograr evaluarla. Esto es un desafío, pero sí se puede evaluar con un enfoque como aquí se plantea, basado en resultados. Volvemos por un segundito nada más a las primeras diapositivas cuando hablábamos de que, según el Comité Interagencias, protección es el conjunto de actividades realizadas para mejorar la situación de derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Os acordáis que decíamos entonces que con esa lógica de actividades no se evalúan resultados? Como mucho tú puedes intentar cuantificar, describir las actividades que se han hecho. Y claro, eso siempre tuvo la protección humanitaria como algo pues, un poco en el aire. El enfoque basado en riesgo plantea un enfoque basado en resultados. Es decir, se puede evaluar, como decimos aquí, lo que se hace para reducir el riesgo. Se puede evaluar lo que se va haciendo para intentar confrontar las amenazas, es decir, intentar que el actor perpetrador deje de hacer lo que estaba haciendo contra la población o reduzca su actuación. Se puede también evaluar en qué grado las vulnerabilidades, las condiciones de vulnerabilidad que vive esa población afectada se reduzcan. Y también se puede intentar evaluar en qué grado las capacidades de esa población afectada se incrementan. Con lo cual se podría intentar analizar, valorar si el riesgo se ha contribuido a disminuir el riesgo. Por eso digo, se puede valorar lo que se hace, pero también lo que se consigue. Evaluar lo que se hace, como creo que bien sabemos aquí todos, es más fácil. O sea, tú miras lo que haces y está informado por la teoría de cambio, por la lógica adecuada, entonces uno evalúa lo que se va haciendo. El salto viene al intentar evaluar lo que se consigue. ¿Cómo se puede medir lo que se consigue? Y ahí sí que tenemos un pequeño problema. La pregunta es, ¿sirven los números para evaluar la protección? Es decir, en acción humanitaria hay una creencia, y yo creo que esto también es un enfoque sociológico del tema, hay una creencia por los números. Bueno, no en acción humanitaria, en casi todo lo social todavía, creo que somos un poco esclavos de la lógica de los números. Lo que no se cuantifica no existe y no es cierto. Entonces, digamos que los números sí sirven para evaluar la protección, porque los números pues, nos pueden decir, por ejemplo, en qué cantidad de personas de una población afectada conocen ahora mejor cuáles son sus derechos. Los números también sirven para contar cuántas actividades de advocacy o de incidencia se han hecho con autoridades, por ejemplo, para plantear un tema. Permiten describir y lo que se consigue requiere muchas más veces un enfoque lo que se llama más cualitativo. Es decir, no solamente indicadores numéricos, como en el caso de los niños y niñas que les pesábamos, sino también plantear hasta qué punto un gobierno o un ejército o una brigada de un ejército
modula o cambia su actuación gracias a la incidencia, a la presión, a los informes, a la formación que se ofrece a la población afectada, de modo que esa brigada cambia su enfoque de bombardeo y tierra quemada contra esa población civil que hemos mencionado ya varias veces, y deja de hacer eso porque recibe una orden en contra. Recibir una orden en contra de hacer eso significa un resultado, y ese resultado se puede analizar cualitativamente. Es decir, por qué esa orden se recibió, o sea, qué palancas se tocaron, qué gestiones se hicieron, qué juego de poder se hizo, de modo que al final el gobierno emite esa orden y esa brigada o ese destacamento en esa zona deja de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, la amenaza que se cernía sobre esa población civil se reduce o se elimina. A veces sustituida por otra, pero eso ya es otra discusión, ¿no? O sea, a nivel de evaluar, sí se puede evaluar la protección humanitaria. Es una evaluación un poco distinta en algunos aspectos que incluye un enfoque cualitativo. Y me creáis o no, quizá que también lo sabéis muchos, pero es una especie de pelea narrativa, una pelea contra la lógica humanitaria a veces, el insistir para que, por ejemplo, los grandes donantes o las grandes agencias adopten plenamente la lógica de indicadores cualitativos, en vez de contar números, contar acciones o ver qué acciones hace un gobierno, por ejemplo, para mejorar su respeto de los derechos de esa población. Y esa lógica cualitativa va abriéndose paso poco a poco. Son como anécdotas, pero es cierto que, por ejemplo, la Dirección General ECO de Acción Humanitaria de la Comisión Europea ya ha incorporado, hace unos 3 años más o menos, indicadores cualitativos, tipo sí y no, y descriptivos para evaluar lo que antes nunca se había hecho, por ejemplo, ¿no? No quiero insistir mucho en esto, pero hay una lógica también de fondo, casi sociológica, filosófica, de contar en acción humanitaria, como en otras redes sociales, y en el proceso humanitario requiere contar, pero también requiere analizar cualitativamente los cambios que se dan y poder, por supuesto, como toda evaluación, vincular el cambio a la acción. El cambio, si depende de otra circunstancia externa, no es un resultado de un proyecto como creo que bien sabéis, ¿no? Así me dejan. Ya voy terminando. Pues hay otro tema aquí que es fundamental y me parece muy difícil. La cosa es, estamos hablando en todo momento de la lógica de protección humanitaria que implica, digamos, que contribuir a que una población que está en riesgo o bien cuyos derechos están viendo violados, deje de estar en riesgo, es decir, que sus derechos sean más respetados, por así decirlo, ¿no? Pero esa es una de las facetas, quizá no sé, la más grande, por así decirlo, en tamaño, no sé si, bueno, una faceta de la protección humanitaria. Pero la otra faceta de protección humanitaria, que es la que también se está extendiendo quizá con más fuerza, es no solamente mirar al perpetrador, actor externo que está afectando a la población con la que trabajamos, sino también de asegurar que nuestra acción como actores humanitarios afecta o no afecta a la población. Si podéis lanzar la pregunta, por favor, que ya es la última que tenemos. Esta es la pregunta. Una afirmación, ¿no? Nosotras, nuestras relaciones humanitarias, por nuestra propia naturaleza, no podemos perjudicar realmente la seguridad de la propia población a la que se atiende. Es nuestra propia lógica, vocación. No podemos perjudicar esa seguridad, la dignidad y el bienestar de la propia población a la que atendemos. Sería como algo totalmente un poco fuera de lugar, algo como totalmente irregular. Y que iría directamente contra la lógica humanitaria. Voy viendo que hay como posiciones. Aquí estamos más cercanos a un empate. Dejo un poquito de tiempo para... Y ahora convertimos resultados. Como veis, es casi un empate. Un empate de opinión, digamos, ¿no? Es decir, ante la pregunta ante la afirmación, las soluciones humanitarias no pueden perjudicar la seguridad, la dignidad y el bienestar por nuestra propia naturaleza, digamos, ¿no? Estamos casi en desacuerdo, hay una ligera mayoría, 52%, 45% estáis de acuerdo en que no se puede. Pues
si pasamos entonces a esta diapositiva, realmente las soluciones humanitarias sí afectan la seguridad, a veces, pero pueden afectar a la seguridad, a la dignidad y el bienestar de las poblaciones a las que atienden o a las que atendemos. Sí se puede. Digamos que es también por eso necesario en protección, y ahora mismo explico por qué, proteger a los protegidos también de nuestra actuación. Perdón por el masculino aquí. O sea, la población protegida hay que protegerla también de nuestra actuación. Y esto será otro gran pilar de protección. O sea, no mirar solamente a los perpetradores, a aquellos actores externos que están incrementando el riesgo, que ponen en riesgo a la población, como hemos dicho, sino también mirar cómo los actores humanitarios en su actuación pueden generar daños. Y por eso se habla de transversalizar la protección. Es decir, la protección humanitaria no solamente mirar al perpetrador externo, sino también mirar a nuestra propia actuación y ver cómo cada vez que se hace cualquier acción de asistencia humanitaria, se transversaliza la protección, se tiene en cuenta cómo nuestra acción no va a poner en riesgo o no va a afectar la seguridad o el bienestar de la población con la que trabajamos. Esto es muy importante. Y hay 4 principios fundamentales para transversalizar la protección. Están ampliamente ya aprobados por Naciones Unidas, pues por muchas ONGs y agencias, y se están aplicando. Eso ya es un hecho que está aplicando quizá con más fuerza que la lógica de proteger frente a perpetradores externos. Está otro pilar. Y los principios son, por resumirlos así, tus 4 principios. Los actores humanitarios tenemos la obligación de, al hacer una acción de asistencia, cualquier de asistencia humanitaria, salud, refugio, seguridad alimentaria, educación, etcétera, etcétera, la obligación de no causar daño y preservar la dignidad de las personas. Ese es el primer principio. No causar daño, viene esta lógica del do no harm, que ya tiene unos añitos alrededor, y significa, y pongo un ejemplo. Si uno organiza un ejemplo del estilo clásico, me perdonáis, pero que es muy ilustrativo, creo. Si se abren unas clínicas para atención a población desplazada, atención en salud, por ejemplo, y con un programa de nutrición para niños, niñas menores de 5 años. Entonces, como organización humanitaria tenemos que desplegar 3 clínicas, por así decirlo, ¿no? Entonces las ponemos en 3 sitios que nos parecen adecuados. Pero resulta que la clínica que ofrece servicio a una población en una zona, pero esa población, para llegar a recibir el servicio en esa clínica que tenemos, tiene que pasar a una zona donde hay checkpoints, donde hay puntos de control por parte de un actor armado, que cada vez que una familia pasa por ahí les cobra un dinero o les pide comida o abusa sexualmente de las personas, por ejemplo, de las mujeres, de las niñas o de las personas, ¿no? Entonces, si esa población que va a llegar a nuestra atención de alguna manera tiene que pasar por esa zona de riesgo para ella, podemos estar contribuyendo a causar daño, no nosotros, sino que digamos que nuestra atención requiere que pasen por allí y por tanto se exponen al daño. O por ejemplo, en un tema clásico de reparto de asistencia, bien por objetos de apoyo o bien por comida. Si la población tiene que llegar a nuestro punto de distribución, pero luego al volver de nuevo pasa por un retén del ejército, y ahí le quitan la mitad de la comida porque la quieren ellos, por ejemplo, estamos contribuyendo a causar daño. Nosotros no somos responsables de lo que les pasa, pero estamos haciendo que la población se vea expuesta a eso por donde hemos puesto en su punto de distribución. Nuestra obligación es no causar daño y, por tanto, hacer la distribución o poner la clínica en un punto que no obligue a la gente a exponerse para llegar a la asistencia. Esto es no causar daño. Y preservar la dignidad de las personas que requieren esa asistencia. Un segundo principio también para transversalizar la protección es asegurar que la población participa en el diseño e implementación de la asistencia. Perdón. Es decir, asegurar que tiene una voz y que contribuye a diseñar, que no somos, digamos, los expertos externos que llegamos al lugar, sino que la población participa y se empodera. Es decir, hace uso de sus capacidades para ser parte de esa lógica y no convertirse en receptores pasivos, como a veces se dibuja a la gente, ¿no? Un tercer pilar sería asegurar un acceso adecuado a la asistencia. Y aquí me quiero poner entonces una lógica también de como de interseccionalidad, género, etcétera. O sea, imaginemos que ya estamos distribuyendo asistencia en un punto. La pregunta es, ¿tiene todas las personas el mismo acceso a la asistencia? Pues puede que sí, pero puede que, por ejemplo, las mujeres
no tengan el mismo acceso que los hombres, porque por una cuestión de poder y de estructura machista, sexista, social. Puede suceder que las personas que tienen una situación de discapacidad no tengan acceso igualitario por su situación de discapacidad. Puede suceder que poblaciones minoritarias discriminadas socialmente en esa población tampoco tengan acceso a la asistencia, porque la asistencia es un bien y puede que los sectores con poder quieran apropiarse de ella. Es decir, si estamos haciendo una distribución o proveyendo una asistencia, es nuestra responsabilidad asegurar que todas las personas que lo necesitan, en parcialidad, tienen acceso igual a esa asistencia. Y esto hay que hacerlo de modo activo, es decir, hay que buscar y asegurar que las personas en situación de discapacidad o que las mujeres o que sectores marginados habitualmente tengan acceso a asistencia en igualdad de condiciones que los otros sectores sociales quizá con más poder, ¿no? Y por último, también, como un principio para transversal protección, tenemos que hacer una rendición de cuentas entre la población atendida. Eso se lee de muchas maneras, pero rendición de cuentas como mínimo significa que si la población a la que estamos asistiendo tiene quejas o reivindicaciones o planteamientos críticos con nuestro diseño o nuestra implementación, tiene que haber canales para que escuchemos esa queja y podamos resolverla adecuadamente. Esta rendición de cuentas es fundamental porque si no, nunca sabemos, además, por otra parte, si el acceso es el adecuado o si estamos causando daño a alguien que le está afectando el cómo estamos abordando la asistencia humanitaria. En resumen, estos 4 principios: no causar daño y preservar la dignidad, asegurar la participación y el empoderamiento de la población, asegurar un acceso adecuado a la asistencia independientemente de tus condiciones de vulnerabilidad o de discriminación, y rendir cuentas y ofrecer canales para que la población afectada pueda expresar quejas o reivindicar o comentar, compartir problemas de nuestro enfoque para ese proyecto, son 4 principios fundamentales que tienen que ver casi con un control de calidad o una gestión de calidad a la hora de implementar un proyecto humanitario. Y esos 4 principios, los cuatro, están ofreciendo una manera de asegurar que también protegemos a la población de nuestra propia actuación y, por tanto, estamos transversalizando la protección, asegurando que nuestra acción humanitaria responde a necesidades y evita caer en ninguno de los problemas que he mencionado hasta ahora. Por tanto, sí es necesario proteger a la población, a la gente protegida, también de nuestra actuación en diferentes sentidos. Aquí no he mencionado, pero también está ahí, por supuesto, ya en el que no causa daño y dignidad, todos los numerosos, frecuentes y constantes, yo diría que estructurales, episodios de exploración sexual de sectores con poder, con trabajadores de acción humanitaria generalmente, u otros, la explotación sexual o bienes sexuales, por ejemplo, de ofrecer comida o ofrecer asistencia a cambio de sexo, por ejemplo, que es una constante también en todos los proyectos humanitarios, creo que en todos o casi todos, y que también es un ejemplo específico, pero también una magnitud muy específica sobre el tema, ejemplo de no causar daño y rendición de cuentas ante la población atendida. Muy breve con esto, que ya lo mencioné antes, para terminar ya. La acción humanitaria, hemos dicho antes, no soluciona crisis geopolíticas. Y aunque hablemos de protección humanitaria, no estamos hablando de que con eso vamos a poder resolver la crisis geopolítica. Eso es algo distinto que corresponde generalmente a gobiernos, a Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales, y que se escapa de la capacidad de la acción humanitaria, aunque a veces casi parece que la acción humanitaria es lo único que existe, por cómo los otros gobiernos miran hacia otro lado cuando algo pasa, ¿no? La operación humanitaria es un sector en crecimiento, con pleno sentido, ya con su propio espacio, y enfrenta una serie de desafíos. He comentado alguno, pero aquí nada más que resumo alguno más, y es, primero, cómo lograr que el sector de protección humanitaria se libre de los prejuicios que lo enmarcan como si fuera algo más político, algo que limita el acceso, algo que causa problemas, que ese prejuicio, yo diría un juicio a priori, prejuicio está ahí también. Y también cómo lograr que donantes y otros actores humanitarios realmente acaben de ver la protección como un sector en sí mismo y vean la importancia que, volviendo al principio, el respeto a los derechos humanos tiene desde la esencia de la acción humanitaria y cómo poder operacionalizar ese respeto de una manera lo más práctica posible, tomando la forma de otro sector en acción humanitaria. Creemos que esto es muy, muy importante.
Muchas gracias. Perdón si he sido un poco, bueno, estoy dentro del tiempo, pero estaría encantado si podemos debatir o compartir cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique, por todos los temas tratados. Creo que has puesto sobre la mesa bastantes temas que podríamos sacar a debate. Si os parece, ahora voy a dejar la palabra a Paco y a Juncal para si quieren hacer algunas reflexiones, matizaciones, comentarios sobre alguno de los temas que has tratado. Y a aquellas personas que nos estáis viendo, os animo a que compartáis vuestras dudas, reflexiones en el chat de Zoom y se las vamos lanzando a los diferentes ponentes. Si se la queréis lanzar la pregunta a alguna persona en particular, pues poned el nombre, por favor. Gracias. No sé quién queréis comenzar. Paco, ¿comienzas tú? Bueno, vale. Bueno, muchas gracias, Quique, por la exposición y por recordar algunas cosas, pero con nuevos formatos de las cosas que has ido elaborando sobre protección humanitaria pues, en los últimos años. Yo tres comentarios muy breves al hilo de lo que has dicho. Creo que el enfoque que tú llevas defendiendo tiempo y que parece que se va consolidando de riesgo es un enfoque muy positivo en el ámbito humanitario por lo pragmático, porque es un enfoque que ha tratado de superar una lógica que teníamos siempre y también las organizaciones humanitarias y de derechos humanos de ser meramente prescriptivos. Usted cumpla, usted que viola los derechos humanos, cúmplalos, y si no, le vamos a criticar. Y frente a ese enfoque muy prescriptivo, pues lo que el enfoque de riesgo hace es analizar por lo menos esas tres dimensiones, cuáles son las amenazas, cuáles son las capacidades de la comunidad, cosa fundamental, y cuáles son las vulnerabilidades. Y yo creo que es un enfoque bastante potente para otros ámbitos del trabajo de cooperación, pero para el de protección pues, también. Un riesgo que le veo al enfoque de riesgo, jugando con las palabras, es en ocasiones, y si quería sacarlo en esa discusión, la simplificación de los temas de vulnerabilidad. Hemos escrito en el último tiempo bastante sobre eso, pero yo creo que ahora todo es vulnerable, las comunidades son vulnerables. Yo creo que se ha banalizado mucho eso y yo creo que hay que diferenciar pues, en este sector, eso, por supuesto, las vulnerabilidades que todas las personas y las comunidades tenemos, pero también la gente que ya ha visto vulnerados sus derechos y que, por tanto, bueno, pues eso debe ser sujeto de especial protección porque la vulneración de los derechos genera responsabilidades. Pongo el ejemplo que hemos puesto pues, en algunos casos de lo que ha pasado en las propias residencias de personas mayores con la COVID aquí en nuestro país. Se habla de los mayores como vulnerables y tal. Claro que lo son, claro que lo eran, pero son gente a las cuales se ha vulnerado su derecho, no se les ha protegido. Entonces yo creo que, bueno, que hay que tener cuidado y llenar más de contenido, no voy más allá ahora por no quitar tiempo, a esas ideas de vulnerabilidad vinculado con lo que es la vulneración de los derechos y por lo tanto ya no son solo vulnerables sino vulnerados. Y luego es un comentario que hemos hecho muchas veces y que es, pues, si hay en el público gente de ONGs o de agencias de Naciones Unidas, un concepto que hemos manejado mucho en lo humanitario durante décadas y que creo que no es muy conveniente ahora, que es el de la llamada protección por presencia. Hay muchas ONGs y muchas agencias de la ONU que durante un tiempo han defendido esa idea de que la presencia internacional humanitaria, tanto de agencias de la ONU como de ONGs u otros actores, disuadía a los perpetradores y que por tanto la mera presencia de las organizaciones garantizaba una cierta protección de las comunidades afectadas. Y yo creo que en los actuales contextos y escenarios de crisis y de desastre vemos que eso cada vez es menos cierto y que en ocasiones, como decía aquí, que al final puede hasta generar ciertos riesgos. Entonces yo creo que hay que entenderlo también, y es una idea que es la última ya que quiero poner énfasis en que la protección es algo muy contextual y que por tanto nos obliga a las organizaciones humanitarias a analizar mucho más los escenarios pues, en los que trabajamos y hacer con mucha más profundidad pues, análisis de las amenazas, de los actores, de las capacidades, pues también romper muchos esquemas asistenciales clásicos
Y yo creo que bueno, el análisis de riesgos, como Quique sugiere como eje fundamental del trabajo de protección, pues me parece que hay que llenarlo de mucho más contenido, pues analizando todas estas variables que actúan en los contextos donde trabajamos, que cada vez son más complejos y son tan complejos como queramos mirarlos, pero incluso en los mal llamados desastres naturales son situaciones donde hay relaciones de poder, hay relaciones de muy diverso tipo que los actores humanitarios muchas veces por una mal entendida neutralidad no hemos querido analizar y creo que debemos analizar. Me quedaría aquí y gracias, Kiki, una vez más por ordenar las cosas. Muchísimas gracias, Paco. Juncal. Bueno, muchas gracias, Quique, por tu exposición. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que, claro, estamos aquí en el debate, estamos simplificando mucho la situación, ¿no? Y las crisis humanitarias son siempre muy complejas, cada vez son más crónicas y cada vez están más olvidadas. Y por supuesto estoy muy de acuerdo con que el sector humanitario no es el que debe resolver las crisis geopolíticas, porque además ni le corresponde ni tiene la capacidad para hacerlo. Pero sí que creo que la forma de trabajar el humanitario permite o contribuye a la solución de estas crisis. Y creo que en eso el enfoque de derechos tiene mucho que hacer, porque si se trabaja esa cobertura de necesidades desde un enfoque de derechos, se va a lograr no solo cumplir con esos derechos, sino también unos procesos mucho más sostenibles porque se centra en el fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Y de comprender esa complejidad de la realidad y de la crisis que va a ayudar a salir adelante. Y en el peor de los casos, en cualquier caso y en el peor de los casos, y por supuesto es mi opinión, va a permitir que si en algún momento se resuelve esa crisis, que sabemos que sería lo ideal, pero pocas veces es real, pero si en algún momento se resuelve la crisis, por lo menos las poblaciones afectadas tendrán la capacidad para no partir desde cero, no tener otra crisis que es, bueno, yo qué sé, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿no? Los campamentos de refugiados y la crisis de los refugiados. Si se trabaja desde un enfoque de derechos, cuando se desmantelen esos campos, no tendremos una segunda crisis que será qué hacer con estas personas que han estado en una situación de vulnerabilidad tan grande durante tanto tiempo que no tienen capacidad de promover su desarrollo. Y eso, por lo menos desde un enfoque de derechos, ya lo vamos a resolver. Si no conseguimos contribuir a la solución de esas crisis que son muy, muy complejas, por supuesto. Y luego un apunte que sí quería hacer y que es importante es que siempre se nos olvida en el caso y esto se nos olvida sobre todo en el ámbito de la acción humanitaria, no tanto en el de la cooperación para el desarrollo, el importante papel de la titularidad de responsabilidades. La titularidad de responsabilidades, para quienes no conocen bien el enfoque, normalmente la colocan junto a la titularidad de derechos y todo lo contrario. En origen, cuando se crea o se inventa el enfoque de derechos, formaba parte de la titularidad de obligaciones. Hay actores, pero lo que pasa es que luego se separa, digamos, lo público de otros sectores, pero en la titularidad de responsabilidades hay actores que tienen una responsabilidad muy grande y además muy grande con las causas que han provocado esas crisis. Estoy hablando del sector privado, estoy hablando de intereses mercantiles, intereses comerciales que también son importantes, no solo los intereses geopolíticos de los estados, pero hoy en día en un mundo globalizado hay una titularidad que es la de responsabilidades que tiene, se le dice responsabilidad porque no hay esa obligación legal, pero no deja de ser una obligación y que tiene mucho que decir en la resolución de esas crisis humanitarias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno de los tres queréis hacer algún aporte, si no pasamos a la parte de preguntas. ¿Sí? Vale, bueno, pues la primera pregunta la formula Kirsten Sutherland de Asamblea de Cooperación por la Paz, de que nos quería preguntar si es una tendencia que se ha observado que determinados estados instrumentalizan a los actores humanitarios para promover la protección en contextos muy politizados. Bien porque no tienen el poder o el deseo de actuar por su cuenta o para enmascarar su falta de acción a nivel diplomático. Y si es así, si se ha puesto a los actores humanitarios en primera línea sin darles apoyo real, poniendo en riesgo la posibilidad de esos actores para seguir interviniendo en un determinado contexto.
¿Quién de los tres os apetece? A Paco siempre le gusta responder esta pregunta. No sé si a Rocío, perdón, a Juncal igual también, porque creo que es una cosa amplia, no solo protección, sino más amplio. Por eso digo que... Bueno, me lanzo yo, es un poco... sí que se ha observado esa tendencia que muy bien resume Kirsten de utilización de cierta protección humanitaria teóricamente suministrada por ONGs o por agencias internacionales para enmascarar la falta de acción a nivel diplomático. Hay muchísimos ejemplos de eso y los más conocidos por los españoles tal vez o por las ONGs españolas sean casos en los territorios palestinos ocupados o cuestiones de ese tipo. Pero quería ir mucho más allá, pero vamos, si queréis profundizamos en eso. Por parte de los actores gubernamentales se ha popularizado eso que se suele llamar ahora la diplomacia humanitaria, que es un término que no todo el mundo comparte, pero que trataría de ver precisamente las obligaciones que los actores oficiales tienen para garantizar protección. Pero ahí mi reflexión es que las organizaciones humanitarias sí deberíamos ser muy cuidadosas en esos contextos para establecer lo que son las obligaciones emanadas de resoluciones de la ONU o de titulares de obligaciones, como decía Juncal, y no asumir papeles que no nos tocan, sino simplemente, como ha dicho Quique en toda su intervención, si he entendido bien la pregunta también, recordar a los actores con responsabilidades lo que son esas responsabilidades. Bueno, perfecto. Pues si no queréis añadir más, pasamos a la siguiente reflexión. Es de Lorena Cobas, de UNICEF, de que le parece muy interesante el debate sobre si podemos ser neutrales o no si trabajamos por la protección sobre la dicotomía de acceso-protección. Está totalmente de acuerdo en que la defensa de los derechos humanos no supone no ser neutrales y que los humanitarios tenemos que buscar alternativas en esos casos de dificultad de acceso, como habéis planteado, como formaciones e informes. Pero también hay un esfuerzo de los humanitarios que es por definición poco visible para hacer esta incidencia sin hacer pública la misma. Creo que esto dice que hace muy complicado el trabajo con los donantes sobre temas de protección que muchas veces no se pueden compartir para no limitar esas acciones de incidencia. No sé si queréis, bueno, es una reflexión, si queréis añadir algo más. Nuestro chat no tiene más preguntas. Bueno, nos saluda Mila Rey del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Mila, por conectarte y escucharnos. Y si por ahora no tenéis más preguntas, os animo a seguir lanzando. Si no, yo en los temas que estaba tratando Quique antes también me parecía muy interesante cuando trataba los últimos 4 puntos de no hacer daño, ¿no? La participación, el empoderamiento, la rendición de cuentas, como esto desde el ámbito de cooperación al desarrollo eran aspectos que estaban más desarrollados, ¿no? Pero desde humanitaria parece que en los últimos tiempos como que se ha dado un empujón, ¿no? Y hay diferentes iniciativas que iban en este sentido, como puede ser la norma humanitaria esencial, ¿no? El CATS. Y no sé, me parecía muy importante también destacar esta última parte que ha resaltado también Quique en su presentación. Mientras esperamos... Yo hay una cuestión que sí querría, vamos, ya que Quique y Juncal son muy moderados, un comentario a la última parte de lo que dice Lorena Cobas. Yo creo que es evidente que muchas agencias cuando hacen tareas de protección, y el caso más claro es el del Comité Internacional de la Cruz Roja, son tareas que muchas veces son poco visibles, se basan en una especie de confidencialidad para buscar mejorar el acceso. Entonces, yo creo que ahí lo importante es que los donantes sean conscientes de eso y que sean conscientes de que muchas veces financiar protección deberá buscar resultados, como muy bien ha explicado Quique, en el medio plazo, pero que muchas veces en el corto plazo va a haber que financiar tareas que son complicadas de justificar con los estrechos marcos lógicos que exigen muchos donantes, porque son tareas que es invertir en incidencia con actores armados no estatales,
con bandas, con maras, para garantizar, por no hablar solo caso de grandes conflictos armados. Y yo creo que eso muchas veces es difícil que los organismos financiadores lo entiendan y entiendan que la protección debe ser un sector, como dice Quique, que obtenga una financiación específica que pretenda conseguir resultados, como no, pero que muchas veces son actividades que bueno, tienen que ver eso con tareas confidenciales, poco visibles, pero que van encaminadas a la protección. Y la queja, por ejemplo, en el último informe que cité al inicio del Consejo Noruego de Refugiados, analizando cómo está subfinanciada la protección en el ámbito internacional, va un poco por ahí, por la falta de comprensión de los organismos financiadores sobre lo que es financiar protección. Porque, claro, como muy bien decía aquí, que con los ejemplos que él ponía de los proyectos de alimentación, uso de nutrición con niños y niñas, es fácil ver cómo evoluciona el peso talla, pero no es fácil ver en el corto plazo cómo evolucionan ciertos indicadores de protección. Bueno, por eso, por ejemplo, este proyecto de investigación que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Madrid trata de ver eso, cuáles son los problemas reales que las instituciones tienen sobre el terreno para llevar adelante la protección, que muchas veces son eso, que no tienen dinero para poder hacer actividades de las que se englobarían dentro de la protección o de la defensa de derechos. Actividades tan aburridas y tan poco glamurosas como ir a reuniones con los grupos armados no estatales, como ir a reuniones con el gobierno, formar a los funcionarios en defensa de derechos. Bueno, cuestiones que no son, ya digo, tan glamurosas como hacer pozos o campañas de vacunación, pero que son las actividades que se necesitan cuando se hace protección. Entonces, ya que tenemos algunos donantes, ¿verdad, Mila? Como espectadores, pues el que los financiadores entiendan que eso, que financiar protección a veces es cuestiones eso, de este tenor, pero que son las fundamentales para hacer incidencia sobre los que están involucrados en tareas de protección. Muchas gracias, Paco. Bueno, Sara nos preguntaba en este sentido lo que ya has argumentado un poco, cómo avanzar, ¿no?, a ese entendimiento con los donantes para no tener unos marcos tan restringidos, pero ya habías avanzado en ese sentido. Ahora os compartiremos también el link del informe que estaba comentando Paco, ahora mismo lo ponemos en el chat. No sé, Juncal, si querías hacer alguna alusión, porque te veo con el micrófono abierto, o es que se te ha olvidado. No quiero hacer ninguna... Estaba dándole vueltas a todo lo que comentabais, porque bueno, yo tengo que ser muy prudente porque la acción humanitaria no es realmente mi ámbito de trabajo, pero... Y siempre desde lo teórico es muy fácil, ¿no?, imponer ideas, pero creo que es importante relacionar bien la cobertura de necesidades con el cumplimiento de derechos. Y creo que eso es una buena vía para trabajar la protección y convencer a los donantes. Hay prácticas hoy en día muy sencillas como puede ser la transferencia monetaria, ¿no?, el cash transfer, que gusta tampoco a los donantes y que ahora las organizaciones humanitarias están trabajando mucho, sobre todo aquellas vinculadas a las Naciones Unidas, que es una cobertura, ¿no?, porque es ofrecer un dinero para que esas personas puedan dedicarlo a cubrir esas necesidades básicas, pero se está haciendo desde una perspectiva de cumplimiento de derechos, porque hay una apropiación, porque hay un liderazgo, porque hay un empoderamiento, y eso permite trabajar también la protección. Pero bueno, es una reflexión que estaba haciendo yo sola mientras os escuchaba. Sí, por un momentito. Sí. Perdón. Por supuesto. No, di. No, es con lo que decía Sara Juncal y lo que decía antes Paco también, me viene a la cabeza con la lógica esta de diplomacia humanitaria y de hacer incidencia, como compartía también, creo que era Lorena, ¿no?, con actores. O sea, yo le llamo siempre la teoría, es un ejemplo, pero una teoría casi un poco broma, la teoría práctica de montar en bicicleta. Podemos hacer mucha teoría de montar en bicicleta, es decir, se puede hacer mucha diplomacia, incidencia oculta,
pero al fin y al cabo depende de un compromiso no firmado, no está en el lugar y no ofrece resultados realmente. O sea, yo diría que es un lugar de confort, si lo puedo decir un poco así, críticamente, ¿eh? Mientras, y es la teoría de montar en bicicleta, se parece mucha teoría. Ahora, cuando montas en bicicleta, al menos a mí me pasó cuando era un niño, te caes, te manchas las rodillas, luego comer cromina, ¿os acordáis? La gente más mayor, la bicicleta se pincha, es decir, uno se ensucia de alguna manera. Entonces, la clave para mí es que este enfoque de protección, que no resuelve los problemas, pero sí intenta como buscar un nivel de compromiso, atar, o sea, intentas plantear una intervención e intentas ofrecer unos resultados, ojalá que tangibles, ¿no? Que medibles. Y para mí ese es un paso más allá de una lógica que no tiene un fin determinado y que si te parece que la cosa está incómoda, no lo haces. Quiero ser crítico también aquí con grandes organizaciones, agencias, etcétera, etcétera, en que a veces tu carrera, si tú eres la directora o representante del país, se pone un poco en peligro si incides mucho en una cosa y causas mucho ruido, incluso te expulsan del país, compromete a veces a tu carrera. Digamos que no hay unas condiciones a favor a veces de realmente insistir y plantear cosas sin comprometer acceso, ¿no? Y eso sería la práctica de la bicicleta, te ensucias. Y lo vinculo con los donantes, porque creo que al fin y al cabo, aunque sí que hay un nivel de acuerdo general sobre esta protección humanitaria, al fin y al cabo los donantes, en muchas ocasiones, no en todas, pero siguen pidiendo sus indicadores cuantitativos sacrosantos y resultados. Y como decías ahora, ¿qué pasa si tú haces una campaña bien medida de incidencia, de producir informes, de producir evidencia, etcétera, y al final no logras realmente que la población de una zona deje de estar siendo obligada a desplazarse? Que si te evalúan, ¿qué conseguiste? Un punto negativo en la evaluación de tu proyecto. O sea, por eso también muchas organizaciones no se lanzan a esta especie de vacío, porque no se sigue concibiendo, como decís ahora, la acción humanitaria en un concepto marco lógico, con esta trilogía de actividades, resultados más grandes, y la vida real, como sabemos, es mucho más compleja que eso. Puedes pesar a las niñas, a los niños, no puedes pesar al perpetrador que dejó de hacer algo, y por tanto no hay muchos incentivos realmente para que los actores humanitarios, o sea, las ONG sobre todo, se lancen a esta lógica. Creo que habría que construir enfoques de intervención un poco más flexibles que pidan resultados, pero que también entiendan que los resultados se pueden medir de diferentes maneras, ¿no? Sería, creo, más fácil entonces lanzarse más a intervenciones específicas, sabiendo que al final no es una evaluación de sí o no, sino es una evaluación de cómo has contribuido a algo. Y hay métodos de gestión mucho más sofisticados que el marco lógico y mucho más flexibles, capaces de captar estas realidades y captar esos resultados de modo mucho más constructivo que la lógica rígida del marco lógico. Muchas gracias, Lujra. Muchas gracias. Os acabamos de compartir en el chat el informe al que hacía mención Paco. Nos pregunta Patricia Pérez, estabas yendo por ahí, Quique, ¿cuáles son las herramientas específicas que se podrían usar para aplicar el enfoque de derechos en las evaluaciones de proyectos de acción humanitaria? Si podéis compartir un poco en este sentido, profundizar un poco más. Yo, si es sobre protección, sí, también sí es igual también con Juncal, si no te importa, digo por la lógica de enfoque de derechos, pero si es sobre protección, no hay muchos documentos y herramientas bien específicos todavía, pero sí hay. Por ejemplo, yo invitaría a usar la política de protección humanitaria de la Dirección General ECO de la Comisión Europea, más que una política en sí, que sí plantea elementos de política como tal, es una guía operacional realmente. Y ahí hay muchas pistas sobre cómo hacer un análisis de riesgo con todas las dificultades que comentabais también antes, que no vale hacer una cosa general, sino que es bien específica. Cómo entender que el análisis de riesgo debe tener, desde mi punto de vista, un enfoque de género interseccional, porque el riesgo no es igual para esa población desplazada en conjunto. Los riesgos pueden ser diferentes para dentro de esa población desplazada, mujeres, personas de edad, personas muy jóvenes, personas que viven con discapacidad, etcétera. O sea, cómo entender las diferentes condiciones de cada población respecto a los riesgos y después cómo programar actividades para conseguir resultados en protección. Esa lógica yo me atrevo a decir que, salvo en ese documento de ECO, sobre un documento también del Global Protection Cluster, que hay un toolkit que quizás no aterriza tanto como todo esto, me atrevo a decir que no hay muchos más manuales de punto de vista humanitario. Estoy seguro que en desarrollo hay más lógicas que también podrían informar la otra.
Sí, bueno, en el ámbito de la cooperación tampoco hay tantos, hay más en el ámbito de la en el ámbito de la cooperación hay bastantes respecto a la planificación, pero no tanto respecto a evaluación. Lo que pasa es que sí que es verdad que para trasladarlos al ámbito humanitario, pues cualquier manual de UNICEF, por ejemplo, o de la OIM, por los contextos donde trabajan, son perfectamente trasladables o útiles para incorporar el enfoque de derechos en la evaluación de la acción humanitaria. La Agencia Española, la ECID, creo que en la guía metodológica que la llama del enfoque basado en derechos humanos, aunque es una guía de uso interno, tiene un apartado dedicado a la evaluación y a la acción humanitaria, si no recuerdo mal. No puedo dar títulos concretos porque hay poco, pero sobre todo lo que hay que hacer es un poco utilizar, bueno, el sentido común, ir cruzando herramientas y metodologías que ya existen. De todas maneras, Patricia, si te interesa, pues nos mandas un correo y yo te mando un listado, porque así de memoria, ya te digo, si buscas en UNICEF, en la OIM, en el ámbito de las Naciones Unidas vas a encontrar cosas más interesantes. Sí, bueno, precisamente por la complejidad de evaluar estas dimensiones más cualitativas que tienen que ver con los derechos o con la protección, se han publicado algunos manuales ahí en el NAP, en la red de evaluación en acción humanitaria, pues hay también algún manual específico para cómo evaluar protección. Y eso ha obligado, como bien conoce Quique también, a el uso cada vez más en este sector, cosa que no era tan frecuente antes, de indicadores de tipo cualitativo, porque no olvidemos, la protección de derechos muchas veces es algo muy percibido de modo distinto por diferentes colectivos. La percepción de seguridad o de inseguridad en un determinado contexto depende, como bien decía Quique, de edad, género, bla, bla, bla. Entonces eso sí que ha obligado a los evaluadores y evaluadoras en los últimos años en el ámbito humanitario a incorporar todo un arsenal de metodologías evaluativas más cualitativas que muchos no conocíamos, evidentemente, todo hay que aprenderlo en esta vida, pero para poder dar buena cuenta de ese tipo de cosas que, bueno, que los sociólogos, los antropólogos ya conocían desde hace años, pero que muchas veces en el ámbito humanitario no conocíamos esas técnicas o esas metodologías con ese rigor y con su aplicación al ámbito evaluativo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, de UNICEF, que nos está compartiendo los recursos que ellos tienen en materia de evaluación dentro de UNICEF. Y luego Mario Nieto nos pregunta, cambiando un poco de tema, ¿cómo relacionaríais la protección humanitaria como sector propio de la acción humanitaria con el enfoque de triple nexo? La pregunta del millón. A ver. Tenéis los tres el micrófono abierto, así que el que os atreváis primero. Me lanzo un momentito nada más, porque el problema que yo encuentro quizá con el enfoque del triple nexo justamente es a lo que aludíamos hace un poquito, que es, desde mi punto de vista, y sin ser ningún experto en ello, un poco la falta de, a ver si lo puedo decir, de concreción operacional, o sea, la falta de condiciones de realidad para que esto se dé. Me parece que hay un apriorismo en este caso del triple nexo. Es un poco, el apriorismo es un marco que debería conducir a esta cooperación, colaboración, integración, de hecho, de acciones de acción humanitaria, de desarrollo y de construcción de paz en el terreno, en la realidad, en un escenario dado, ¿no? Y lo que sigo sin encontrar es cuáles son los drivers o las cosas que pueden empujar y hacer que se alineen los distintos intereses y se integre una actuación. Me parece que es un desafío muy grande. Desde el punto de vista de la protección, que es lo que quizá conozco un poco más, creo que sería perfectamente posible, en teoría, que la lógica de riesgo, que es muy limitada, es pobre, diría yo, pero es simple y por tanto quizás se aplique mejor, basándose en esa simplicidad, que también es un riesgo, como decía Paco, porque las cosas nunca son simples, pero quizá integrando la lógica de amenazas, informando esa lógica de amenaza que se cierne, informándola con la lógica de construcción de paz y con la lógica de desarrollo,
informando las condiciones de vulnerabilidad desde el punto de vista interseccional, de nuevo, con la lógica de desarrollo, pero también de construcción de paz. Y lo mismo con las capacidades, sería perfectamente posible asegurar, en teoría, que un programa de protección humanitaria pudiera dar espacios de link, de integración suficientes para que otras actuaciones e intervenciones vinculadas a paz o vinculadas a desarrollo encuentren un eco y puntos directos de actuación. Pero hablo en un plano teórico, dentro de lo posibilista, porque yo entiendo, desde mi creo que desconocimiento, que es ahí donde está todavía. Porque luego, a la hora de las horas, yo me gustaría conocer mejor experiencias realmente que puedan aplicar en su debida dimensión la lógica del triple nexo. Creo que todavía no estamos ahí, pero quizá me quedo corto y seguro que Juncal o Paco saben más de esto que yo. No, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que el triple nexo es una invención de las altas esferas que tiene muy poca proyección práctica y porque pretende ser la solución a todos los problemas. ¿No? Era lo que decíamos antes, el alcance de la acción humanitaria para resolver las crisis de verdad, ¿no? Es decir, las causas estructurales y entender que son crisis geopolíticas y mucho más complejas. Y el enfoque nexo pretende que la acción humanitaria, que solo a través de la acción humanitaria se resuelvan las crisis y además se resuelvan de una manera que lo conecte con los otros elementos, ¿no? Que haya... Es imposible, es imposible. Creo que es verdad. O sea, vamos, pues yo no sé si es que hoy raramente me he levantado muy optimista porque normalmente soy más pesimista con el tema del enfoque, pero creo que el enfoque basado en derechos humanos es una opción, pero no es absoluta, desde luego. Sí, como broma decir que cuando estábamos a micrófono cerrado antes de comenzar con la transmisión pública, yo he sacado este tema de y el nexo visto desde la perspectiva de protección, o sea, que es un tema que sí es bastante preocupante. Creo que merecería de un seminario específico porque con respecto al nexo creo que está habiendo ciertas confusiones. O sea, todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de integrar cosas, pero no del modo en que los donantes, como bien decían, tanto Juncal como Quique están haciendo. En la próxima semana presentamos el informe que hacemos cada año desde el IECA con Médicos Sin Fronteras, si me permitís los comerciales, y en ese informe hay un artículo que he elaborado yo sobre el nexo desde la perspectiva humanitaria y, digamos, pues analizando casos prácticos de muchas ONGs en el terreno, hacemos ver ciertas cautelas, pero precisamente las cautelas tienen que ver con protección, porque no está demostrado en sitios como Mali y Níger, donde teóricamente la comunidad internacional tiene fuertes intervenciones militares y teóricamente se está apoyando el nexo, que eso esté mejorando la protección de los grupos a los que se refería aquí que antes, amenazados por Boko Haram y eso. Entonces yo creo que la mirada a la protección, o al nexo desde la lógica de protección sería muy necesaria, porque precisamente serían los indicadores de protección los que nos hablarían de un buen camino en la lógica humanitaria desarrollo, en la lógica humanitaria construcción de la paz. Y lo que la evidencia muestra hasta hoy no es el caso. Pues muchísimas gracias a los tres. Si de parte del público no hay ninguna pregunta más, si alguno queréis hacer alguna reflexión del último minuto, levantad la mano, si no lo dejamos aquí. Espero que este seminario os haya resultado interesante. Se han puesto sobre la mesa, como decía, muchísimos debates, muchísimas reflexiones y temas sobre los que nos podríamos estar hablando mucho tiempo. Yo comentaros que vamos a colgar el vídeo en nuestro canal de YouTube. Daros las gracias a Paco, a Juncal y a Quique y a Laura por estar ahí por detrás ayudándonos con la parte técnica. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por permitirnos hacer este seminario, ¿no?, dentro de ese proyecto más amplio. Comentaros que vamos a realizar otros 2 seminarios. Uno será más cerrado con las organizaciones que han tenido financiación por parte del Ayuntamiento de Madrid en los últimos años, pues más de reflexión y para sacar algunos elementos comunes. Y una vez terminemos el proyecto, pues haremos otro de difusión de los resultados al que os invitaremos a todos y a todas. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias, como no, también a las organizaciones que nos habéis dado vuestro tiempo en las entrevistas que estamos haciendo en el marco del proyecto. Muchísimas gracias por compartir y hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias.